Cada año, en el mundo, se consumen más de 13 millones de toneladas de caucho natural, un material sin el cual no existiría ni un solo neumático, guante o junta de aviación. Pero pocos se preguntan, ¿de dónde proviene esta sustancia elástica? En algún lugar de los trópicos, entre los húmedos bosques de Tailandia y Malasia, miles de trabajadores, antes del amanecer, cortan la corteza de los árboles para recolectar un líquido blanco, el látex, que luego convierten en caucho. ¿Cómo exactamente, a partir del simple jugo del árbol de hevea, nace un material que mueve coches, aviones e incluso programas espaciales? ¿Y qué secreto esconden estas plantaciones, donde día tras día nace uno de los recursos más importantes de la humanidad? Mira hasta el final y verás lo que no se muestra a los turistas. Las plantaciones de caucho son grandes extensiones agrícolas donde se cultivan los árboles de hevea, que son la principal fuente de caucho natural. Estas plantaciones suelen estar ubicadas en regiones tropicales, ya que la hevea necesita un clima cálido, una gran cantidad de precipitaciones y humedad para un crecimiento óptimo. La historia de las plantaciones de caucho se remonta al siglo XIX, cuando el inglés Henry Wickham sacó semillas de hevea de Brasil y las llevó al Real Jardín Botánico de Kew en Gran Bretaña. Desde allí, los jóvenes plantones fueron enviados a las colonias británicas en el sudeste asiático, en particular a Malasia y Sri Lanka, donde comenzó el cultivo a gran escala. Hoy en día, los mayores productores de caucho natural son Tailandia, Indonesia, Malasia y Vietnam. El proceso de recolección de caucho de los árboles se llama sangrado. Los trabajadores hacen incisiones poco profundas en la corteza del árbol en ángulo, generalmente temprano en la mañana, cuando la savia, es decir, el látex, fluye más activamente. El látex es un líquido lechoso que fluye de las incisiones y se recoge en pequeñas tazas adheridas al tronco del árbol. Es importante hacer las incisiones con cuidado para no dañar el cambium, la capa responsable del crecimiento del árbol, y no perjudicar la producción futura de látex. Un solo árbol puede producir látex durante muchos años, a veces hasta 25 o 30 años. El látex recolectado se transporta desde las plantaciones a las plantas de procesamiento de diversas maneras, dependiendo de la escala de la plantación, la distancia a la planta y la infraestructura disponible. En algunas regiones, donde los ríos son la principal vía de transporte, el látex puede ser transportado en grandes contenedores, en barcazas o botes. El objetivo principal del transporte es llevar el látex a la planta de procesamiento lo más rápido posible y en su estado inalterado, para garantizar la calidad del producto final. En las plantas de procesamiento, el látex recolectado de las plantaciones de caucho pasa por un proceso complejo pero bien establecido, cuyo objetivo es separar el caucho puro del agua y otras impurezas. Este proceso comienza inmediatamente después de la llegada del látex a la planta
y consta de varias etapas clave que aseguran la obtención de caucho crudo de alta calidad. Primero, al llegar a la planta, el látex líquido, que generalmente llega en grandes cisternas, se filtra. Esta etapa inicial de filtración ayuda a eliminar cualquier impureza mecánica grande, como trozos de corteza, hojas u otro material vegetal que pudiera haber entrado durante la recolección en la plantación o el transporte. Para ello se utilizan tamices o mallas de diferentes tamaños de poro. Después de la filtración, el látex se bombea a grandes tanques para su dilución. Generalmente, el látex recolectado de los árboles tiene una concentración de sólidos de alrededor del 35%. Para su posterior procesamiento, se diluye con agua limpia hasta una concentración menor y más manejable, que a menudo es del 20%. Esta dilución ayuda a facilitar el proceso posterior de coagulación y a garantizar la uniformidad del producto obtenido. La etapa clave en el procesamiento del látex es la coagulación. El látex natural es una emulsión estable donde diminutas partículas de caucho están dispersas en un medio acuoso. Para separar el caucho, esta estabilidad debe romperse. Para ello, se añade un ácido al látex diluido, generalmente ácido fórmico o acético. El ácido reduce el pH del látex, destruyendo los factores estabilizadores y haciendo que las partículas de caucho se aglomeren y precipiten. El látex se deja en tanques especiales o grandes cubas donde se produce una coagulación gradual. Dependiendo del tipo de látex y del producto final deseado, el proceso de coagulación puede durar de varias horas a un día. Durante este proceso, el caucho se separa de la parte acuosa, formando una masa gelatinosa. Cuando la coagulación está completa, la masa de caucho obtenida, que tiene el aspecto de una lámina blanda y gelatinosa, se retira con cuidado de las cubas. Este caucho crudo luego pasa por una serie de rodillos. Primero se pasa por rodillos acanalados, que ayudan a eliminar la mayor parte del agua residual, y al mismo tiempo crean una textura característica en la superficie de la lámina de caucho. Esto también ayuda a aumentar la superficie para un secado posterior más eficiente. El siguiente paso es el lavado. Las láminas de caucho se lavan a fondo con agua limpia para eliminar los restos de ácido y cualquier otra impureza soluble en agua. La calidad del lavado es extremadamente importante, ya que los residuos de ácido pueden afectar negativamente las propiedades del caucho final y su envejecimiento. Después del lavado, las láminas de caucho están listas para el secado. Esta es una de las etapas más importantes, ya que de la eficiencia del secado dependen la calidad y la estabilidad del producto. El secado puede realizarse de diferentes maneras. Tradicionalmente, las láminas se cuelgan en cámaras de secado especiales, donde se exponen a humo caliente. El humo no solo seca el caucho, sino que también le da su característico color marrón dorado y propiedades fungicidas, lo que ayuda a prevenir el desarrollo de moho. El proceso de secado y ahumado puede durar de varios días a una semana. Para otros tipos de caucho crudo, se utilizan secadores mecánicos, donde el caucho se tritura en pequeños gránulos o migajas y luego se seca con aire caliente en secadores de túnel. Esto acelera significativamente el proceso de secado, permitiendo obtener el producto terminado en unas pocas horas. Después del secado, las láminas o gránulos de caucho terminados se clasifican por calidad según las normas internacionales y luego se prensan en grandes bloques o balas. Estos bloques se empaquetan, generalmente en película de polietileno, y se marcan antes de ser enviados a los consumidores de todo el mundo. Cada bloque tiene su propio peso,
generalmente 33 kilogramos o 111 kilogramos, lo que simplifica la logística y el comercio. Hoy nos embarcaremos en un viaje a las enormes canteras a cielo abierto, valles montañosos creados por el hombre que impresionan por su escala y complejidad. Estas gigantescas excavaciones en la corteza terrestre son testimonio no solo del poder insuperable de la tecnología moderna, sino también del trabajo de miles de ingenieros, geólogos y trabajadores a lo largo de muchos años. Descubriremos cómo se crean exactamente estas colosales estructuras y qué papel desempeñan en este proceso los verdaderos titanes de la ingeniería, las excavadoras gigantes. Prepárense para una historia de escala, precisión y una fuerza impresionante que cambia el paisaje de nuestro planeta. Las excavadoras de cantera más grandes, por ejemplo, las palas de cable eléctricas, pueden pesar más de 1000 toneladas. Algunos modelos de excavadoras de rueda de cangilones, utilizadas en Europa, alcanzan un peso de más de 13.000 toneladas, y son las máquinas terrestres más grandes del mundo. La creación de una cantera no es simplemente cavar un hoyo. Es un proceso extremadamente complejo y de múltiples etapas, que comienza mucho antes de que la primera excavadora muerda la tierra. Todo comienza con una minuciosa exploración geológica. Equipos de geólogos pasan años estudiando las entrañas de la Tierra, perforando pozos, tomando muestras para determinar con precisión la ubicación de los minerales, su profundidad, calidad y volúmenes. Es como una enorme historia de detectives, donde cada muestra de roca es una pista importante. Cuando se encuentran los minerales, entran en juego los ingenieros y planificadores. Desarrollan un proyecto detallado de la cantera que abarca cada aspecto, desde el ángulo de inclinación óptimo de las paredes y el ancho de las vías de transporte hasta el sistema de drenaje que evacuará el agua. Es un trabajo colosal que requiere cálculos precisos, ya que la seguridad y la eficiencia de la futura extracción dependen de cada detalle. En esta etapa se decide cuál será la forma de la cantera, cómo se ubicarán las terrazas, los llamados bancos, por los que se moverá la maquinaria, y cómo organizar la logística para la extracción de cientos de millones de toneladas de roca. Después de años de planificación, llega el momento de la acción. Antes de llegar a los valiosos minerales, es necesario retirar la llamada montera, las capas de suelo, arcilla y rocas estériles que cubren el yacimiento. Esto puede ser un volumen de trabajo colosal, ya que la profundidad de la montera a veces alcanza decenas o incluso cientos de metros. Es aquí donde entran en escena las excavadoras gigantes. Son verdaderos colosos que pesan cientos o incluso miles de toneladas, con cucharones del tamaño de una habitación pequeña, capaces de agarrar decenas de metros cúbicos de tierra de una sola vez. Trabajan en pareja con los camiones volquete de cantera, otros titanes que pueden transportar más de 300 y algunos hasta 400 toneladas de carga en un solo viaje. Las excavadoras cargan la montera en los camiones volquete, que luego la transportan a vertederos especialmente designados, creando montañas artificiales enteras. El volumen del cucharón de estas máquinas puede ser de 40 a 70 metros cúbicos, y en los modelos más grandes, de hasta 100 metros cúbicos. Esto significa que, de una sola cucharada, una excavadora así puede levantar una carga equivalente a 100 o más toneladas de roca, o albergar de 5 a 7 coches. Si las rocas son demasiado duras para ser extraídas directamente por la excavadora, se recurre a las voladuras. Las perforadoras taladran profundos agujeros en las rocas, donde luego se colocan explosivos. Una explosión controlada fragmenta la roca,
haciéndola accesible para las excavadoras. Es una etapa espectacular y extremadamente responsable, que requiere el más estricto cumplimiento de las normas de seguridad. Después de retirar la montera, comienza la etapa más importante: la extracción directa de los minerales y la formación de la cantera en sí. La cantera se desarrolla en bancos, parecidos a escalones gigantes o terrazas. Esto se hace para garantizar la estabilidad de las paredes de la cantera y para crear plataformas de trabajo convenientes para la maquinaria. En cada banco trabaja su propia armada de excavadoras. Pueden ser tanto enormes excavadoras de cantera con accionamiento eléctrico, capaces de trabajar de forma continua durante meses, como excavadoras hidráulicas, que se distinguen por su alta maniobrabilidad y precisión. Muerden la roca, cargándola en los camiones volquete que esperan. Algunas excavadoras son tan grandes que incluso tienen que ser ensambladas directamente en el lugar de la extracción, en lugar de ser transportadas ya listas. Imagina el cucharón de una de estas máquinas. Puede contener un coche, o incluso varios. En una hora, un gigante así puede mover miles de metros cúbicos de roca. La cantera se profundiza por bancos, expandiéndose gradualmente. Se parece a una enorme espiral que desciende a las entrañas de la Tierra. Constantemente trabaja todo un ballet de máquinas. Las excavadoras cavan. Los camiones volquete transportan. Las topadoras nivelan las plataformas y las motoniveladoras mantienen las carreteras en buen estado. A veces, para rocas especialmente blandas o para trabajar en lugares de difícil acceso, se pueden utilizar excavadoras de rueda de cangilones, máquinas colosales, con una rueda giratoria equipada con muchos cangilones que muerden continuamente la roca y la descargan por una cinta transportadora. En una hora, una excavadora gigante puede mover de 4.000 a 10.000 metros cúbicos de roca. Imagina cuánto tiempo tardaría una persona normal con una pala para lograr ese resultado. Todo el proceso va acompañado de un control continuo. Los geólogos toman constantemente muestras de roca para asegurarse de que se está extrayendo exactamente lo que se necesita y que la calidad cumple con los requisitos. Los ingenieros supervisan la estabilidad de las laderas, el estado de las carreteras y la seguridad de los trabajos. Una cantera gigante no es solo un agujero en la tierra, es todo un complejo industrial con su propia infraestructura. Para garantizar el funcionamiento ininterrumpido de tal coloso, se necesitan miles de kilómetros de carreteras para los camiones volquete, sistemas de suministro de energía para las excavadoras eléctricas, talleres para el mantenimiento y la reparación de la maquinaria, así como edificios administrativos, comedores e incluso campamentos residenciales para los trabajadores. El drenaje del agua tiene una importancia especial. En muchas canteras funcionan constantemente potentes estaciones de bombeo que extraen las aguas subterráneas y de lluvia para garantizar la seguridad de la maquinaria y evitar inundaciones. Sin un sistema de drenaje eficaz, la cantera se convertiría rápidamente en un lago. El mineral extraído luego llega a las plantas de procesamiento, que a menudo se encuentran justo al lado de la cantera. Allí se tritura, se enriquece, se purifica, convirtiéndolo en un producto terminado que luego, en vagones de tren o camiones, se envía a los consumidores de todo el mundo. La vida de una cantera no es eterna. Cuando las reservas de minerales se agotan o la extracción se vuelve económicamente inviable, la cantera se cierra. Pero esto no significa que simplemente se abandone. Las normas modernas exigen la rehabilitación, la restauración de las tierras alteradas. Las antiguas canteras pueden convertirse en lagos, parques forestales, tierras agrícolas o incluso zonas recreativas. Es un proceso complejo y costoso, que es una parte importante de una minería responsable.
Cada año, en el mundo, se producen más de 100 toneladas de materiales, pero solo uno de ellos desafía las leyes de la física. No es metal ni plástico, es grafeno. Un material más delgado que el ADN humano, pero 200 veces más resistente que el acero. Imagina, una sola capa de él podría soportar el peso de un elefante balanceándose en la punta de un lápiz. Es más ligero que el aire, transparente como el vidrio, y, al mismo tiempo, conduce la corriente mejor que el cobre. Pero lo más interesante es que todavía no conocemos los límites de sus posibilidades. Mira hasta el final. Descubrirás cómo algo casi invisible puede cambiar el futuro de toda la industria. Así pues, el grafeno es un material bidimensional, que consta de una sola capa de átomos de carbono, dispuestos en una densa red bidimensional en forma de hexágonos. Posee una serie de propiedades únicas que lo hacen increíblemente prometedor. Los átomos de carbono en el grafeno están unidos entre sí por enlaces covalentes extremadamente fuertes. En esencia, cada átomo forma parte de una red absolutamente densa e impecable. Cuando intentamos estirar, perforar o romper una lámina de grafeno, en realidad estamos intentando romper estos enlaces. Lo singular es que cuando se aplica una fuerza externa a la red, no se rompe sin más. En cambio, la perfecta red hexagonal asegura una distribución uniforme de la tensión por todo el material. Los físicos han descubierto que para perforar una lámina de grafeno perfecta con un lápiz, por ejemplo, se necesitaría una fuerza comparable al peso de un elefante balanceándose en la punta de ese lápiz. ¿Por qué hablamos precisamente de peso? Este es un punto críticamente importante. Cuando los científicos comparan materiales, evalúan su relación específica de resistencia a peso. Por ejemplo, el acero es un material resistente, pero también es muy pesado. Y el grafeno es tan resistente como el acero, e incluso más, pero su peso es insignificante. Una hoja de grafeno es tan delgada que 1 kilogramo de este material podría cubrir un área comparable a varios campos de fútbol. Esto significa que si tomáramos un trozo de grafeno y un trozo de acero de alta calidad del mismo peso, el grafeno soportaría 200 veces más carga antes de deformarse o romperse. Esta característica lo convierte en el candidato ideal para crear materiales compuestos ultraligeros y ultrarresistentes para la industria aeroespacial, blindajes y equipamiento deportivo de alta tecnología. Imagina que incluso la más mínima adición de grafeno a materiales comunes, como plásticos o resinas epoxi, puede transformarlos en algo completamente nuevo. Los científicos ya están trabajando en la creación de chalecos antibalas ultrafinos, pero impenetrables, que pesan mucho menos que la armadura de Kevlar tradicional. Añadir una pequeña cantidad de grafeno al hormigón puede hacerlo significativamente más resistente a las grietas y los daños, prolongando la vida útil de puentes y edificios. Las carrocerías y fuselajes de aviones, creados a base de grafeno, serán más ligeros, lo que supondrá un ahorro considerable de combustible, pero al mismo tiempo se volverán mucho más resistentes y seguros. Así, el grafeno es la encarnación de una paradoja. Es casi invisible, pero en resistencia supera a los metales más fuertes. Esto abre una era completamente nueva en la ciencia de los materiales, donde los materiales son a la vez ligeros, flexibles e insuperablemente resistentes. La producción de grafeno es un verdadero rompecabezas para los científicos. Se puede obtener de 3 maneras principales, que difieren en precio, calidad y volúmenes de producción. Imagina que tienes la tarea de fabricar una lámina finísima, pero tiene que ser perfecta. El primer método es la exfoliación mecánica. Es la forma en que se descubrió el grafeno.
Aquí todo es simple. Tomamos grafito común, que es una pila de capas de carbono, e intentamos arrancar de él una sola capa. Los científicos literalmente usaron cinta adhesiva para arrancar capas repetidamente hasta que en la cinta quedaba esa misma capa monoatómica necesaria. Esto produce el grafeno más puro e ideal, un verdadero diamante para la investigación fundamental. Pero el problema es obvio. Este método es terriblemente lento, imposible de escalar, y solo es adecuado para laboratorios. El segundo enfoque es la exfoliación química. Se necesita cuando queremos obtener mucho grafeno, para añadirlo a baterías, plásticos o tintas. Aquí no jugamos con cinta adhesiva, sino que usamos artillería química pesada. El grafito se sumerge en ácidos y oxidantes muy fuertes, que penetran entre las capas de carbono y comienzan a separarlas. El resultado es una mezcla espesa. Luego, se trata con ultrasonido, como si fuera una batidora, y las capas de grafito se separan finalmente en agua u otro disolvente. Esto se llama óxido de grafeno. Después de esto, el óxido de grafeno necesita ser reducido para que vuelva a conducir la electricidad. Este método es barato y produce grandes volúmenes, pero el producto final siempre tiene muchos defectos e impurezas. Es adecuado para compuestos, pero no para la electrónica sensible. El tercer y más prometedor método es la deposición química de vapor. Es la tecnología para crear lienzos de grafeno de alta calidad y gran tamaño, necesarios para pantallas táctiles o microchips. Aquí no arrancamos nada, sino que cultivamos el material desde cero. Se toma una fina lámina de metal, generalmente de cobre, y se calienta fuertemente, hasta 1000 grados Celsius. Luego, en el horno se introduce un gas que contiene carbono, por ejemplo, metano. Los átomos de carbono, liberados del gas, se depositan sobre el cobre al rojo vivo, que sirve como una plantilla ideal. Se autoensamblan en una impecable red de panal de una sola capa. Este método produce alta calidad y permite hacer grandes láminas de grafeno, lo cual es clave para la industria. Lo más difícil después de esto es retirar con cuidado la película de grafeno de la base metálica y transferirla al material deseado, por ejemplo, a un plástico flexible, sin dañar la frágil estructura. Si hablamos de dinero, el mercado mundial de grafeno se valora actualmente en cientos de millones de dólares estadounidenses y, según la mayoría de las previsiones, crecerá muy rápidamente, a menudo duplicándose cada pocos años. Los analistas esperan que para finales de la década, este mercado pueda superar los 1000 millones de dólares. Esto demuestra que los inversores creen en la adopción masiva del grafeno. A diferencia de los productos básicos, el mercado del grafeno está muy segmentado por tipo y calidad. La mayor parte de la producción en peso es de óxido de grafeno reducido y escamas de grafeno. Se fabrican por el método químico y se utilizan para reforzar compuestos, recubrimientos y tintas. Son baratos, pero tienen muchos defectos. Es el llamado volumen barato. ¿Y qué hay de la calidad cara? La menor parte en peso, pero la más cara en valor es el grafeno puro de una sola capa en forma de películas. Se necesita para la electrónica de alta tecnología y es muy caro debido a la complejidad de su producción y transferencia. El mercado de la producción de grafeno está muy concentrado en Asia, especialmente en China. Las empresas chinas son líderes mundiales en la producción de grandes volúmenes de grafeno para baterías y supercondensadores, precisamente el que se hace por el método químico. Las empresas europeas y estadounidenses, por regla general, se centran en el desarrollo de formas de grafeno más tecnológicas y puras, es decir, películas para las industrias aeroespacial y electrónica.
Cada año, en el mundo, más de 40 millones de coches salen de circulación. Imagina una cordillera de metal, vidrio y caucho que se extiende hasta el horizonte. Pero para África, esto no es basura, es un verdadero tesoro. En Lagos, en el corazón de Nigeria, funciona el mercado de repuestos de automóviles usados más grande del mundo, donde trabajan decenas de miles de personas y el nivel de reutilización de piezas alcanza un increíble 95%. Aquí, cada tornillo, cada válvula e incluso un faro roto obtienen una segunda vida. Y ahora imagina, un trozo de un viejo Volkswagen, que una vez circuló por Berlín, puede convertirse en parte de un nuevo rascacielos en Lagos. Mira hasta el final y descubrirás un secreto que cambiará tu percepción sobre la muerte de un coche. Todo comienza en el caos de un puerto o en las afueras de una ciudad gigante como Lagos. Un campo enorme e interminable que se extiende hasta el horizonte, cubierto no con montañas, sino con cordilleras enteras de coches muertos. Es un cementerio y al mismo tiempo una maternidad. Aquí descansan europeos cansados, viejos Peugeot y Volkswagen que una vez circularon por las carreteras perfectas de Alemania. Y junto a ellos, resistentes japoneses, Toyotas y Nissans, que han sobrevivido más de una temporada de lluvias. El aire aquí es denso y pesado, huele a aceite viejo, a metal calentado por el sol y a goma quemada. Y sobre todo esto, un zumbido incesante, el chirrido del metal, el tintineo de un martillo, el siseo de las máquinas de soldar. No es una fábrica, es un organismo vivo. Y a este organismo llega un nuevo paciente, un viejo y maltratado Toyota Corolla. Su viaje por las carreteras del mundo ha terminado. Comienza su viaje por piezas. Apenas se ha enfriado, cuando una bandada de cirujanos se abalanza sobre él. No son robots, son personas, cada una un especialista en su campo. Aquí no hay cadena de montaje, hay equipos. El primer equipo, armado solo con llaves y destornilladores, se sumerge en el interior. En cuestión de minutos, de allí salen volando los asientos, los paneles de las puertas, el salpicadero, el volante. Cada elemento se inspecciona cuidadosamente. Si un asiento está simplemente sucio, se llevará al lavado, se limpiará y se venderá como nuevo. Si la tapicería está rota, se quitará, y el armazón irá a un soldador que lo reparará y preparará para una nueva tapicería. El salpicadero se desmontará en sus componentes: velocímetro, tacómetro, botones. Todo esto son artículos valiosos por separado. Mientras el primer equipo desguaza el interior, el segundo ya ha abierto el capó. Son los cardiocirujanos. Su objetivo: el corazón del coche, el motor y la caja de cambios. Con una velocidad y coordinación increíbles, desconectan todas las mangueras, cables y soportes. Luego, con la ayuda de un simple polipasto de cadena colgado de una viga oxidada, arrancan todo el tren motriz de su lecho. El motor no se envía a la fundición. ¡Oh, no! Es el tesoro más valioso. Se llevará para un taller donde se desmontará por completo, hasta el último tornillo. Cada pieza, pistones, válvulas, cigüeñal, se lavará a fondo con gasolina y se comprobará su desgaste. Si una pieza está en buen estado, irá a un banco de órganos para reparar otros motores. Si está desgastada, se restaurará o se venderá como chatarra. Con varios de estos motores muertos, un genio mecánico local puede ensamblar uno que funcionará durante otros 10 años. Mientras tanto, junto a nuestro Toyota, ya trabaja el tercer equipo, los cosmetólogos. Quitan los paneles de la carrocería, puertas, aletas, capó, parachoques.
Cada pieza se evalúa. Si una puerta está intacta, simplemente se venderá. Si tiene una abolladura, no es un problema. Se la llevarán a un chapista, un verdadero escultor del metal. Con un martillo, un yunque y una increíble sensibilidad para el metal, sacará la abolladura de tal manera que apenas se notará. Luego, la pieza se pintará y se venderá como casi nueva. Incluso un faro roto no es basura. Se extraerán con cuidado los trozos de cristal intactos, que luego podrán usarse para reparar otro faro. Pero eso no es todo. También están los neurólogos y los cirujanos vasculares. Extraen con cuidado todo el cableado del coche. No es solo un manojo de cobre, es un sistema completo que se puede instalar en otro coche. Radiadores, alternadores, motores de arranque, bombas de gasolina. Todos estos son órganos valiosos por separado que se extraen, se comprueban, se reparan y vuelven a la batalla. Incluso los discos de freno, si no están demasiado gastados, se rectificarán y se venderán. El cristal se corta con cuidado para venderlo a quienes se les haya roto. Amortiguadores, muelles, brazos de suspensión. Todo se aprovecha. Y así, después de unas horas, en el lugar donde estaba el coche, solo queda un esqueleto desnudo y destrozado. Una carrocería sin puertas, sin ruedas, sin entrañas. Parecería que esto ya es el final. Pero no. Llega el momento de los carniceros finales. Armados con sopletes de acetileno, como demonios, se lanzan sobre este esqueleto. Con un siseo y deslumbrantes haces de chispas que huelen a pintura quemada, lo cortan en trozos de un tamaño conveniente para el transporte. Y estos trozos de metal, la antigua carrocería, emprenden su último viaje. A una acería local, a menudo improvisada. Allí, en hornos artesanales, donde la temperatura supera los 1000 grados Celsius, este metal se vuelve a fundir. El acero líquido e incandescente se vierte en simples moldes de arena, y de él nacen cosas nuevas y sencillas. Barras de refuerzo para la construcción, tapas de alcantarilla, herramientas agrícolas simples o incluso ollas de cocina. El mercado de repuestos de automóviles usados más grande de Nigeria, y posiblemente de toda África, es Ladipo en Lagos. No es solo un mercado, es una ciudad dentro de una ciudad, que ocupa una superficie de decenas de hectáreas. Aquí trabajan más de 30.000 personas, mecánicos, vendedores, chapistas, electricistas. La facturación anual de este único mercado se estima en cientos de millones de dólares. Es una economía gigantesca, en su mayoría informal, que da empleo a toda una generación. A diferencia de los países occidentales, donde muchas piezas simplemente van a la prensa junto con la carrocería, en Nigeria el nivel de reutilización de piezas de un solo coche se acerca al 95%. Prácticamente nada se tira. Los motores y las transmisiones son la mercancía más valiosa. El motor de un modelo popular, como un Toyota Camry, puede venderse por 500 o incluso $1000 o más, dependiendo de su estado. Es una cantidad de dinero enorme. Los paneles de la carrocería, puertas, aletas, capós, son el pan de cada día para miles de pequeños talleres. Faros, espejos, botones del interior, emblemas. Todo tiene su precio. Incluso los viejos asientos de coche no se desperdician. A menudo se reparan y se utilizan como muebles en casas y cafés. Y, por último, lo que queda. Después de haber quitado del coche absolutamente todo lo que se puede vender, queda la carrocería desnuda. Su peso representa aproximadamente el 30% del peso inicial del vehículo, e incluso este resto no se desperdicia.
En Nigeria operan numerosas pequeñas acerías, a menudo artesanales, que refunde esta chatarra. Anualmente, procesan cientos de miles de toneladas de este metal, convirtiéndolo en barras de refuerzo para la construcción local. Esto significa que un rascacielos que se construye hoy en Lagos bien podría contener un trozo de un Volkswagen, que una vez circuló por las calles de Berlín. Imagina una piedra, de apariencia tan común, pero en cuyo interior se esconde la fuerza capaz de soportar las cargas multimillonarias de la civilización. Cómo, a partir de una roca sin rostro, nace una carretera que soportará millones de coches. Cómo la vibración de las mandíbulas de acero transforma un monolito en los diminutos cristales de las futuras ciudades. Cada año, solo en los Estados Unidos, se trituran más de 1.000 millones de toneladas de rocas. Y este estruendo se oye mucho más allá de las canteras. Pero hay un detalle que no se cuenta en los informes públicos. Lo que se esconde en el polvo y los golpes de estas máquinas podría cambiar tu percepción sobre una simple piedra. Mira hasta el final y descubrirás el secreto que esconde la industria. La primera y más espectacular etapa de la trituración de grandes bloques de piedra en las canteras es la fragmentación primaria de los macizos rocosos. El proceso en sí comienza cuando enormes masas de roca, a veces del tamaño de decenas de toneladas, se alimentan a complejos de trituración especiales. Estos complejos están equipados con potentes trituradoras de mandíbula, capaces de manejar rocas extremadamente duras y resistentes. En el momento de la trituración de las piedras, se puede observar una impresionante colisión de las superficies de acero de la trituradora con la roca, acompañada de golpes sordos y un estruendo que se oye a gran distancia. Las mandíbulas de la trituradora se mueven con una fuerza capaz de romper las rocas más duras, destruyendo enormes peñascos en fragmentos más pequeños. Todo el proceso está automatizado y se lleva a cabo a alta velocidad, lo que garantiza una producción continua y eficiente. Después de la trituración primaria, el material llega a transportadores de cadena que lo elevan para la siguiente etapa de trituración o cribado. La vulnerabilidad del proceso reside en que, incluso en las etapas iniciales, se necesita un control cuidadoso, ya que los golpes demasiado intensos pueden causar una trituración excesiva o la formación de polvo, lo que afecta negativamente la calidad del producto. Las características técnicas de las trituradoras son impresionantes. Motores con una potencia de cientos de kilovatios y pesadas estructuras de acero, que pesan decenas de toneladas, garantizan un funcionamiento estable incluso bajo cargas significativas. La temperatura de las piezas metálicas aumenta, pero los sistemas de refrigeración mantienen un régimen óptimo para un funcionamiento prolongado e ininterrumpido. Se utilizan varios tipos principales de rocas. Estas rocas tienen diferentes propiedades y se aplican según sus características técnicas. El granito es una de las rocas más comunes y resistentes para la producción de grava. Es una roca volcánica compuesta principalmente por cuarzo, feldespato y mica. La grava de granito tiene una alta dureza y resistencia al desgaste y se utiliza a menudo para la construcción de carreteras, vías férreas y estructuras de hormigón. Los tamaños de la grava de granito pueden variar desde una fracción fina de 5 a 20 milímetros, hasta una grande de 40 a 70 milímetros. La grava de río es una roca sedimentaria suelta, compuesta principalmente por guijarros redondeados. Es menos resistente que el granito, pero tiene una radiactividad más baja, lo que la hace segura para su uso en la construcción residencial. La grava de río se utiliza como agregado en el hormigón y para el subbalasto de las carreteras.
La piedra caliza es una roca sedimentaria que se utiliza principalmente en la construcción de carreteras, como base y subbase bajo el asfalto o las losas de hormigón. La grava de piedra caliza tiene una dureza más baja, pero es un material económicamente ventajoso. La cuarcita es una roca metamórfica de alta dureza y resistencia al desgaste. Se utiliza para el subbalasto de aeródromos y en el diseño de paisajes. La andesita es una roca volcánica con buena ecología y resistencia al desgaste. Se utiliza para la producción de grava y como componente en el hormigón. Estas piedras naturales se extraen en canteras, donde se someten a una trituración explosiva o mecánica con posterior clasificación. Después de la fragmentación primaria de los bloques de piedra en el complejo de trituración, la siguiente etapa importante es la separación del material en fracciones mediante un sistema de cribas. Este proceso no es menos espectacular y está precisamente ajustado, ya que de la calidad de la clasificación dependen la homogeneidad y la conformidad del material con los requisitos técnicos. El tamaño de las partículas de la futura arena de construcción, grava o gravilla, se establece mediante mallas de gran, mediano y pequeño tamaño. Una gran cantidad de rejillas, dispuestas una sobre otra, forman un complejo de transporte secuencial, donde se realiza una clasificación automática por fracciones. Los fragmentos gruesos permanecen en la parte superior, pasando a ser procesados en las siguientes trituradoras, mientras que los productos más finos se tamizan hacia abajo y caen en los receptores de clasificación. Todo el sistema está sincronizado y funciona en modo automático. Cada malla se limpia regularmente de obstrucciones para evitar paradas y no comprometer la calidad del producto. Y el movimiento del material es controlado por sensores y un sistema de control de producción. El control de los tamaños y la calidad del material se realiza tanto con la ayuda de sensores como mediante verificaciones periódicas de laboratorio. Esto es importante, porque de ello dependen las características de construcción del producto final, la durabilidad de las carreteras y otras estructuras. La automatización de este proceso aumenta la productividad del complejo de trituración y clasificación. Reduce la necesidad de trabajo manual y minimiza el factor de error humano. Además, se prevén reservas tecnológicas para un rápido ajuste del sistema en caso de cambio del tipo de materia prima o de las normas. La vulnerabilidad de esta etapa reside en que una separación de calidad del material en fracciones garantiza el máximo aprovechamiento de la materia prima natural y crea excelentes condiciones para la posterior fabricación de mezclas de hormigón, cimientos, carreteras y vías férreas. En los Estados Unidos de América, la trituración de rocas es uno de los componentes clave de la industria minera y de procesamiento, así como del sector de la construcción. Según datos del Servicio Geológico de los Estados Unidos, el volumen anual de extracción y trituración de minerales no metálicos, incluyendo granito, piedra caliza y mezclas de arena y grava, asciende a decenas de millones de toneladas. El año pasado, los Estados Unidos produjeron más de 1.200 millones de toneladas de piedras de construcción, de las cuales una gran parte corresponde a grava triturada y gravilla, utilizadas para la construcción de carreteras, autopistas, vías férreas y estructuras de hormigón. Esto representa, aproximadamente, 1/3 de la producción mundial de dichos materiales. El consumo de energía de las empresas de trituración en los Estados Unidos se optimiza constantemente. En los últimos años, la implementación de tecnologías de eficiencia energética ha permitido reducir los costos de electricidad en un 20%. También es importante que en los Estados Unidos se apliquen sistemas a gran escala de control de la seguridad ambiental, que reducen la emisión de polvo y la carga de ruido durante la trituración.
El proceso de trituración va acompañado de la formación de una gran cantidad de polvo, que contamina el aire en las inmediaciones de las canteras y los complejos de trituración. El polvo puede afectar negativamente la salud de los trabajadores y los residentes de las áreas circundantes, causando problemas respiratorios, alergias y otras enfermedades crónicas. Cada año, en el mundo, se producen más de 8.000 millones de metros cuadrados de vidrio, suficiente para cubrir un país entero. Pero pocos saben que el camino hacia un panel perfectamente transparente comienza con arena blanca, parecida a un desierto en miniatura. Imagina un río de vidrio al rojo vivo, que fluye a través de un horno del tamaño de una casa y se vierte suavemente sobre una superficie de estaño fundido, creando una cinta perfectamente lisa. Esto no es solo tecnología, es una verdadera alquimia que transforma una materia frágil en una armadura transparente para rascacielos, acuarios e incluso coches. Mira hasta el final. Allí revelaré un secreto del que seguro nunca has oído hablar. Todo comienza en un enorme almacén de materias primas parecido a un desierto en miniatura. El ingrediente principal, que constituye alrededor del 70% de nuestro futuro producto, es arena de cuarzo de la más alta pureza. Debe ser perfectamente blanca, porque cualquier impureza de hierro le daría al vidrio un indeseable tono verdoso. Junto a la montaña de arena hay colinas de otros polvos blancos, carbonato de sodio, que actúa como un fluidificante, bajando la temperatura de fusión, y piedra caliza, que le da al vidrio estabilidad y resistencia. Un gigantesco cargador de pala coge toneladas de cada ingrediente y los vierte en enormes silos. Desde allí, por orden de una computadora, se transportan por una cinta transportadora a un mezclador. Es un tambor giratorio gigante donde todos los componentes, incluida una cantidad significativa de vidrio reciclado, se mezclan en una mezcla perfectamente homogénea llamada carga. Ahora, esta carga seca y polvorienta comienza su viaje al corazón mismo de la fábrica, el horno de fundición. Una enorme piscina, revestida por dentro con ladrillos refractarios del tamaño de una casa pequeña. Es un horno que nunca duerme. Funciona de forma continua, durante años, manteniendo en su interior una temperatura de 1600 grados Celsius. La carga, en un flujo continuo, se vierte por una cinta transportadora en un extremo de este horno. Al caer en este infierno, comienza a fundirse instantáneamente, convirtiéndose en un río espeso, viscoso y de un naranja cegador de vidrio líquido. Este río fluye lentamente a través de toda la piscina, y durante este tiempo, todas las burbujas de gas salen de él, y la masa se vuelve perfectamente homogénea. Y entonces, este río de fuego brillante sale del horno y llega al invento más genial del mundo del vidrio, el baño de flotado. Es un largo túnel hermético, lleno no de agua, sino de estaño fundido. El estaño tiene una superficie perfectamente lisa y especular. Como el vidrio es más ligero que el estaño y no se mezcla con él, se extiende por la superficie, como el aceite sobre el agua, formando una cinta perfectamente plana e impecablemente lisa. La gravedad la hace perfectamente plana por debajo y la tensión superficial perfectamente lisa por arriba. El grosor de esta cinta se regula con la velocidad a la que se extrae del baño y con rodillos especiales. Anualmente, en el mundo, se producen más de 8.000 millones de metros cuadrados de este vidrio flotado. Es suficiente para cubrir todo el territorio de Chipre. Después del baño de flotado, la interminable cinta de vidrio, todavía muy caliente pero ya sólida,
entra en un largo túnel llamado túnel de recocido. Esta es una etapa críticamente importante. Si el vidrio se enfriara demasiado rápido, se crearían en él tensiones internas colosales y sería frágil como un adorno de Navidad. Pero en el túnel, de cientos de metros de largo, la temperatura del vidrio se reduce lenta y muy controladamente, desde 600 grados hasta la temperatura ambiente. Esto permite que las moléculas se relajen y elimina todas las tensiones. Del otro extremo del túnel sale una cinta de vidrio perfectamente transparente, plana y libre de tensiones, que un cortador automático con un rodillo de diamante corta en enormes láminas, llamadas láminas jumbo. Su tamaño puede alcanzar los 6 por 3 metros. Pero esto es solo la materia prima, solo una capa de nuestro futuro sándwich. Para los rascacielos y los acuarios, el vidrio ordinario es demasiado débil. Por eso, estas láminas se envían a un entrenamiento adicional. Para hacer el vidrio 5 o 7 veces más resistente, se templa. La lámina de vidrio entra en un horno donde se calienta a una temperatura de 620 grados, casi hasta su punto de reblandecimiento. Y luego se saca instantáneamente, y se sopla por ambos lados con potentes chorros de aire frío. La superficie exterior del vidrio se enfría instantáneamente y se contrae, formando un resistente caparazón, mientras que la parte interior se enfría más lentamente. Esto crea unas tensiones internas increíbles que hacen que el vidrio sea locamente resistente. Si tal vidrio se rompe, se deshará en miles de pequeños cubos seguros y no en fragmentos afilados como dagas. Pero incluso el vidrio templado es solo una capa. Para crear una verdadera armadura, se utiliza el proceso de laminado. Se toman 2 o más láminas de vidrio y entre ellas se coloca una fina película transparente de polivinilbutirol. Este sándwich se envía a un horno especial llamado autoclave. En su interior se crea una alta temperatura y una enorme presión. Bajo la acción del calor y la presión, la película se derrite y pega firmemente las láminas de vidrio en un único bloque monolítico. Si tal vidrio se rompe, no se deshará. Los fragmentos permanecerán pegados a la película, como moscas en una cinta adhesiva. Así es como se hacen los parabrisas de los coches, y así es como se hace el vidrio para los rascacielos. Para los acuarios, este sándwich puede ser simplemente increíble. Por ejemplo, el grosor del vidrio acrílico en el acuario de Dubái alcanza los 75 centímetros. Es casi 1 metro de grosor. Está compuesto por muchas capas pegadas entre sí y es capaz de soportar la presión de 10 millones de litros de agua. Finalmente, al vidrio para rascacielos se le aplica un recubrimiento especial. En una enorme cámara de vacío, sobre la superficie del vidrio, se pulverizan las más finas capas invisibles de metales como la plata o el titanio. Este proceso, llamado pulverización catódica por magnetrón, crea un recubrimiento de baja emisividad. Funciona como un filtro inteligente. En verano, refleja la radiación solar infrarroja hacia el exterior, evitando que el interior se caliente, y en invierno, por el contrario, refleja el calor de los radiadores de vuelta a la habitación, impidiendo que se escape. Esto permite reducir los costos de calefacción y aire acondicionado de un rascacielos en un 30 o 50%. Y solo después de todas estas complejas, calientes y precisas operaciones, la arena común se convierte en una armadura transparente de alta tecnología, lista para convertirse en un muro invisible entre el hombre y los elementos. De la fábrica sale un enorme y perfectamente limpio panel de vidrio. Es resistente, pero al mismo tiempo increíblemente frágil a los golpes puntuales y las vibraciones.
cómo transportarlo intacto a cientos de kilómetros. Para ello se utilizan camiones especiales, que parecen extraños esqueletos metálicos. Son los llamados inloaders. En lugar de una caja normal, tienen en el medio un profundo pozo, y a los lados dos marcos inclinados, parecidos a caballetes gigantes, llamados pirámides. Las láminas de vidrio se colocan en estas pirámides casi verticalmente, en un pequeño ángulo. Esto se hace para que el peso se distribuya uniformemente y para minimizar la carga de las vibraciones de la carretera. Cada lámina está separada de la siguiente por suaves espaciadores, y todo el paquete está firmemente sujeto con decenas de correas y abrazaderas hidráulicas. El conductor de un camión así es un verdadero as. Lo conduce de manera increíblemente suave, evitando frenazos y giros bruscos.